Nos atiende el profesor Ramiro Bejarano, un reconocido analista, pero sobre todo un reconocido académico, catedrático y litigante. Doctor Bejarano, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Y también nos atiende quien fuera aspirante al Congreso de la República y quien fuera fiscal, Angélica Monsalve. Doña Angélica, buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias. Doctor Bejarano, ¿esta discusión a usted le despierta alguna preocupación para el futuro presidente de Colombia? Mire, he oído varias imprecisiones en los relatos, o como usted llama el resumen ejecutivo, porque esa comunicación que firmamos varios abogados entre exmagistrados de diferentes cortes, profesores universitarios, esa comunicación, nosotros dijimos claramente que no veíamos que la condición de que el doctor de la Espriella fuera ciudadano americano generaba una inhabilidad para que él pudiera ser presidente de la República. Lo que nosotros dijimos en esa comunicación fue que la circunstancia para que él se pudiera ser ciudadano americano, que implica un juramento tan complicado, que implica que supone que él se compromete a tomar inclusive prácticamente las armas en favor de Estados Unidos contra cualquier estado con el que haya una diferencia, podía generar una incompatibilidad en el ejercicio del cargo. Porque ese juramento obliga al ciudadano americano, Abelardo de la Espriella, a tener unas conductas de lealtad y de fidelidad con los americanos, con el gobierno americano, que eventualmente pueden reñir con el ejercicio de las responsabilidades y funciones que él debería asumir como presidente de la República. Pero los amigos del doctor de la Espriella salieron a decir lo que nosotros nunca habíamos dicho, que era que la Constitución establecía las causales de inhabilidad y que entre las causales de inhabilidad no estaba esa, cosa que nosotros nunca dijimos. Y por eso sacamos un documento posterior diciendo que eso no era así, que nosotros no habíamos dicho eso, sino hablando de la incompatibilidad que nosotros sí vemos que es evidente. Pero esa incompatibilidad, para responderle su pregunta, Julio, no implica, en mi opinión personal, que el doctor de la Espriella no se pueda posesionar. Faltaría ver si alguien demanda la elección del doctor de la Espriella, cosa que no está decidida, porque alguien dijo que había una resolución del Consejo Nacional Electoral del 16 de junio y eso es otra cosa. Pero habría que ver si dentro de los 20 días siguientes, al momento que se le dio la credencial al doctor de la Espriella y al doctor Restrepo, alguien formuló una demanda por ese hecho. Eso no está decidido tampoco por el Consejo de Estado, como lo han dicho. El Consejo de Estado lo que decidió es que por ser nacional americano no se impide, que eso no impide inscribirse como candidato, pero no ha resuelto ese tema a la luz de la incompatibilidad que surge por cuenta de ese juramento. Entonces lo que puede suceder es que el doctor de la Espriella se posesione. Yo no tengo duda de que puede hacerlo. Lo que puede suceder es que en el ejercicio del cargo, cuando él tenga que tomar una decisión complicada, por ejemplo, piense usted que mañana el gobierno americano le exige al gobierno colombiano que le permita que vengan efectivos americanos para hacer operaciones militares en el Catatumbo, por decir algo, o que, por ejemplo, se desertifica a Colombia en alguno de los puntos que suele certificar el gobierno americano, y entonces allí el gobierno colombiano puede asumir una actitud, sino de enfrentamiento de discrepancia con el gobierno americano, y allí es donde surge obviamente una discrepancia para el ejercicio de una función que riñe con un juramento que este señor hizo cuando fue a asumir la nacionalidad. Y es allí donde se torna importante el debate de si debería renunciar o no a su condición de nacional americano para los fines de evitar esa incompatibilidad. Ese es el punto. Nosotros nunca hemos dicho que no se pueda posesionar, ni más faltaba. Eso eventualmente lo podrá definir después el Consejo de Estado si se demanda la elección del presidente. Pero ese es el punto, una incompatibilidad que se da
por cuenta de ese juramento. Y ahí mencionaron a ustedes varias personas que, teniendo ciudadanía americana, han ejercido cargos públicos. Por ejemplo, el doctor Enrique Peñalosa. El doctor Enrique Peñalosa, cuando fue a ser alcalde, renunció a su nacionalidad americana. Yo no sé si el doctor Samuel Moreno renunció a su nacionalidad americana, pero lo cierto es que no tuvo en el ejercicio de su cargo que enfrentar una situación que lo pusiera en contravía de ese juramento que había hecho para adquirir la nacionalidad americana. Sí, ahí está clarísimo. Es que son lecturas diferentes que hoy toman otra dimensión, porque para Iván Cepeda, que repito, es el senador de la oposición, el jefe de la oposición, pues no podría posesionarse. Alguien me dice que la explicación del doctor Bejarano es la correcta, porque además lo que cambia para Abelardo de la Espriella es que se vuelve una persona políticamente expuesta. Para Estados Unidos ese es un tema de debida diligencia. Por eso lo que dijo Grace, la petición de él de renunciar a la nacionalidad no es automática. Acaba de hablar Enrique Peñalosa. Sí, acaba de publicar un mensaje en su cuenta de X que frente al tema, al debate de la nacionalidad, señala lo siguiente: los argumentos de Iván Cepeda para llamar a la desobediencia civil son ridículos, comenzando por el que de la Espriella haya obtenido nacionalidad de los Estados Unidos cuando el presidente Gustavo Petro consiguió y tiene nacionalidad italiana. ¿Qué dice la doctora Monsalve? Doctora Angélica, buenos días. Ya escuchó usted al doctor Ramiro Bejarano. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, Julio. Muchas gracias y saludos a la audiencia de la W. Julio, mira, estoy completamente de acuerdo en cuanto a la incompatibilidad que menciona el doctor Bejarano. Porque hay que diferenciar incompatibilidad de inhabilidad. Yo no soy experta, ¿sí? No he sido magistrada, no he tenido un cargo alto y por eso quizás no lo oigan a uno. Pero yo sí tengo altos estudios en hermenéutica constitucional, la que todos los juristas de este país, si no es la mayoría que están politizados, no quieren decirle a las personas lo que dice la Constitución. Y yo estoy segura que el doctor Bejarano me entenderá, porque él es muy bueno en la materia para entender la hermenéutica constitucional. Mira, el doctor Bejarano se está refiriendo, y la discusión ahorita también se están refiriendo, igual el doctor Iván Cepeda, respecto a la incompatibilidad. La incompatibilidad surge una vez la persona ya ocupa el cargo o ejerce función y la discusión la están centrando en el juramento por tener doble nacionalidad. Pero yo me voy a referir aquí a la inhabilidad taxativa constitucional, que en algún momento la Corte Constitucional, como último y máximo intérprete constitucional, guardián de la Constitución junto con todos los colombianos, tendrá que pronunciarse por la presión social y la cantidad de demandas ante el Consejo de Estado. Que quizás las acumulen y las decidan a ellos como quieran, pero yo sí le voy a decir a la gente aquí, gracias Julio por darme la oportunidad, la inhabilidad es un impedimento previo, ojo, previo, es decir, no puede ser válidamente nombrada una persona, elegida o contratada, y eso tiene que ser, en el caso de la Espriella, por tener doble nacionalidad. Mira, la ley nos da, y la Constitución del 91 nos permitió a todos los colombianos tener doble nacionalidad. Eso es una cosa diferente a que un presidente pueda tener doble nacionalidad. Voy al grano lo que dice la Constitución. Mira, el artículo 40, la Constitución tiene que interpretarse sistemáticamente, nunca una cláusula constitucional por aislado. El artículo 40 establece de la Constitución, hay más de 20 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, que así lo dicen, que el artículo 40 es una luz, es un principio constitucional para interpretar las demás cláusulas constitucionales. Y que el artículo 40 habla de los derechos políticos, es decir, del acceso al desempeño públicos. Entonces dice el artículo 40 que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y el numeral 7 dice, en uso de ese derecho, puede acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, y hace una salvedad a ese artículo constitucional que dice, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. Y agrega, la ley reglamentará esta excepción. ¿Cuál ley? Nos estamos remitiendo a la ley 43 del 93, que no reglamentó la excepción para colombianos por nacimiento,
solo reglamentó por colombianos por adopción. Luego el artículo sigue vigente. Esa ley posteriormente fue derogada por la ley 2332 del 2023 y tampoco reglamentó a los colombianos por nacimiento. Luego el artículo 40 de la Constitución sigue vigente, principio, norma de normas, de que nadie podrá acceder a un cargo público si tiene doble nacionalidad, porque hay una excepción, artículo 40. Y si lo interpretamos, que yo no lo voy a interpretar, es la Corte la que va a tener que hacerlo, pero la Corte no tiene que interpretar lo que la Constitución dice taxativamente, porque aquí nadie está por encima del constituyente, nadie, ni siquiera la Corte Constitucional. Claro. Entonces, mira, el artículo 179 habla de las inhabilidades para ser congresista, ¿sí? Entonces, el numeral 7 de ese artículo dice que nadie puede ser elegido congresista si tiene doble nacionalidad. Eso es una inhabilidad. Pero y establece una excepción que dice excepto los colombianos por nacimiento. Entonces, le hace una premisa, una inhabilidad y una excepcionalidad. Claro, como usted dice, en últimas será un debate que llegará hasta la Corte Constitucional seguramente. Doctor Bejarano, pero en últimas aquí, como hemos dicho, no hay inhabilidad en Estados Unidos, no hay inhabilidad en Colombia para asumir el cargo. El problema va a ser el día a día de la gestión, donde en una relación como la que se tiene con Estados Unidos hay temas permanentes de discrepancia y a lo último esto todo se resuelve renunciando a la nacionalidad. Sí, es cierto, esa es la interpretación que yo personalmente acojo, porque como le he dicho, la doble nacionalidad no le impide al doctor de la Espriella haber aspirado ni posesionarse como presidente de la República. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Lo que viene es, cuando él ya esté posesionado como presidente, la circunstancia en la que él se va a ver muy difícil de tener que decidir cosas que eventualmente lo pongan a no cumplir ese juramento que hizo cuando se hizo ciudadano americano. Y ese incumplimiento o esa situación lo puede poner en una situación más complicada, primero en Estados Unidos, porque si él hace una acción que los Estados Unidos consideren que es desleal, pues obviamente tendrá un problema en los Estados Unidos. Pero si él hace una acción que favorezca a los Estados Unidos en desmedro de los intereses nacionales, entonces aquí se va a encontrar con que lo van a denunciar seguramente penalmente por eventual traición a la patria o por cualquier circunstancia parecida. Ese es el problema que él tiene. Entonces, ¿cómo se resolvería eso? Eso se resolvería si el señor de la Espriella plantea la posibilidad de renunciar a esa doble nacionalidad. Claro. Y obviamente superaría la dificultad, se acabaría la discusión. Claro. Pero esa es mi interpretación. Claro, pero a lo mejor esperaría que le llegue ese momento que usted acertadamente anota, pero no lo va a hacer esta tarde por cuenta de que Iván Cepeda se lo pide en un comunicado público. Por una sencilla razón. Artículo 191. Para ser presidente de Colombia, Juan Diego, sí, usted puede ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años. Usted cumplió 30 el año pasado. El año pasado, sí, ya. Ya pueden. Marcela, última pregunta. Sí, no, es que quiero precisar con la doctora Monsalve el punto literal que menciona Iván Cepeda en su comunicado. Él dice que es ilegal si se produce la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esa tesis? Mira, mi tesis es que el artículo 190, no es tesis, es constitucional. El artículo 197 de la Constitución establece la inhabilidad en el inciso segundo. Dice que nadie puede ser presidente de la República si está incurso en la inhabilidad del numeral 7 del 179. Y el numeral 7 establece la inhabilidad. Por eso, pero para que es que cuando usted habla de inhabilidad y demás, a veces puede ser confuso para un oyente que no tiene el conocimiento que tiene usted frente a estos temas jurídicos. Por eso es importante traducirlo y decir si esto es ilegal o no en su criterio.
Preciso. Ilegal, no inconstitucional. Nadie puede ser presidente de la República por expresa voluntad de la Constitución si tiene doble nacionalidad. Eso no quiere decir que los colombianos tengamos doble nacionalidad. Lo que dice es que los presidentes de la República no pueden tener doble nacionalidad, porque la excepcionalidad no se puede, que está en el numeral 7 del 179, no se puede. Pero entonces, ¿por qué el presidente Gustavo Petro está ejerciendo la presidencia si tiene nacionalidad italiana? Nadie lo demandó, y la ley en Colombia, la costumbre en Colombia no se hace ley. El hecho de que un ladrón robe todos los días no quiere decir que los demás ladrones puedan robar, aplica para el presidente también. Constitucionalmente no lo puede ser. Ahora, la incompatibilidad que están mencionando los magistrados y magistrados es una incompatibilidad que si bien es cierta, pero es absurda porque no tiene asidero jurídico. Claro que se puede posesionar, pero la posesión, incluso la elección y la postulación fue de facto contra la Constitución, pero como aquí en Colombia no hay ley, no hay Constitución, y los constitucionalistas de este país callan la Constitución, como me callaron ahorita, que no me permitieron completar la idea, que el doctor Bejarano sabe que si se lee el inciso segundo del 197, ahí, doctor Bejarano, está la inhabilidad, y usted sabe que las excepcionalidades no se pueden trasladar al presidente. ¿Por qué? Porque sí hay congresistas naturalizados, abogada, que sí pueden ser congresistas, pero el presidente no. Abogada, perdóneme, abogada, pero es que yo aquí sí quiero que usted me ayude, porque es que el numeral que usted está mencionando, el número 7 del artículo 179, dice lo siguiente, y lo voy a leer incluyéndole la coma. Exacto. Quienes tengan doble nacionalidad, coma, exceptuando los colombianos por nacimiento. No, pero lea la premisa arriba, lea la premisa arriba. Eso, ahí usted está leyendo un artículo de las nacionalidades para los congresistas. Con mucho gusto, permítame. La premisa arriba, nadie podrá ser electo congresista. Nadie podrá ser elegido presidente de la República cuando alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179. Correcto, listo. Entonces nos vamos al 179. Numeral séptimo. Quienes tengan doble nacionalidad, coma, exceptuando los colombianos por nacimiento. Abelardo de la Espriella, perdóneme. Abelardo de la Espriella, ¿es colombiano por nacimiento? Mira esto. Ese numeral 7 establece una inhabilidad y establece una excepcionalidad. ¿Por qué el constituyente quiso excepcionar a los congresistas nacidos en Colombia para que puedan ser congresistas? Porque hay congresistas que son colombianos por adopción, pero un presidente, para ser presidente, tiene que ser colombiano por nacimiento. Y esa pero él es colombiano por nacimiento. Es por eso, esa excepcionalidad para los congresistas no se puede trasladar para el presidente, porque ustedes no son abogados, ¿o sí? Porque la inhabilidad, si me dejan hablar, por favor, porque la inhabilidad sí se aplica y la estamos trayendo por mandato mismo de la Constitución, pero la excepción para los congresistas no se puede trasladar porque tiene un régimen cerrado. 100 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional. Yo les estoy hablando en derecho, ¿no? Ahora, de facto yo no hablo, porque aquí muchos abogados hablan y no sustentan en la norma ni en la Constitución, la tapan, la soslayan, la pisotean al constituyente. Yo les estoy hablando en derecho. Mira, el doctor Bejarano sabe que las inhabilidades y las excepcionalidades tienen un régimen cerrado. No se puede trasladar una inhabilidad de un cargo para otro, y en efecto no lo estamos haciendo. Al contrario, el artículo que habla de las inhabilidades constitucionales para el presidente nos remite a las inhabilidades para los congresistas, y la estamos aplicando, porque ese numeral 7 habla de una inhabilidad y una excepcionalidad. La excepcionalidad está para los congresistas, pero no para el presidente. Luego, no podemos trasladar la excepcionalidad de que los colombianos por nacimiento sí pueden tener doble nacionalidad y ser presidentes. Eso es aberrante, trasladar la excepcionalidad de ese numeral de las inhabilidades para los congresistas, trasladarlo al presidente, porque es que un presidente no puede ser por adopción. Aquí en Colombia los requisitos, el 191 habla... Pero ¿cómo que por adopción? Si Abelardo de la Espriella nació en Colombia. El señor nació en Colombia. Usted nos pide que vayamos a la Constitución. Dice artículo 191, para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio mayor de 30 años. Cumple las tres condiciones. Pero no puede tener doble nacionalidad. Pero si la tuvo Petro.
No, es Bueno, absurdo. pero entonces que los ladrones roban y todo el mundo siga robando y no hagamos nada, porque la costumbre se hizo ley en Colombia. Nunca la costumbre es ley en Colombia. Esto es un derecho continental, no consuetudinario. Pues ahí están las opiniones, la de Angélica Monsalve y la del profesor Ramiro Bejarano. A los dos, muchísimas gracias. 10:38, escuchan Caracol.